Hola alumnos, les saluda su profesor de biología, Cristian Mendoza. En esta ocasión veremos el núcleo celular. El núcleo celular es un organelo membranoso que se encuentra generalmente en el centro de las células eucariotas. Contiene la mayor parte del material genético celular, organizado en múltiples moléculas lineales de ADN. Este ADN es de gran longitud, el cual se encuentra formando complejos con una gran variedad de proteínas conocidos como histonas. Estas histonas van envolviendo al ADN para formar lo que son cromatinas y posteriormente cromosomas. El conjunto de genes de esos cromosomas se denomina genoma nuclear. Si bien el núcleo celular fue observado por primera vez por Leeuwenhoek, fue Robert Brown el que le dio el nombre y es por ello que se le considera como el descubridor. En esta imagen podemos apreciar de manera clara a una célula y dentro de esta célula podemos encontrar mitocondrias, retículo endoplasmático, dictiosomas, que con conjunto forman el aparato de Golgi, y sobre todo al núcleo. Acá tengo el núcleo. Dentro de este núcleo vamos a encontrar acá a los cromosomas. Significa que esta célula se está preparando para la división. Ahora, este cromosoma de acá lo vamos a poner en grande y se ve así. A su vez, dentro de este cromosoma vamos a encontrar al nucleolo, el nucleoplasma, la membrana externa, la membrana interna y la cromatina. También vamos a encontrar lo que es el poro nuclear. La mayoría de células son mononucleares. ¿Qué quiere decir esto? Que presentan un solo núcleo. Sin embargo, hay células binucleares como las células hepáticas y las cartilaginosas. También podemos encontrar células con 5 núcleos, como los osteoblastos y las células musculares estriadas. Y también podemos encontrar células que no poseen núcleo, como los glóbulos rojos. En este caso podemos apreciar diferentes tipos de célula. Acá tengo una fibra muscular estriada o una célula miocito. Como podemos ver, tiene varios núcleos. Llega a presentar hasta 5 núcleos. Acá también tengo un osteoclasto con sus 5 núcleos, que están más marrones que el resto. Y en este caso tengo los glóbulos rojos que están viajando por un vaso sanguíneo, pero si nos damos cuenta, el glóbulo rojo no presenta núcleo. ¿Cuáles son las funciones del núcleo celular? 1. Almacena los genes en los cromosomas. 2. Interviene en la reproducción celular, específicamente la cariocinesis, mitosis y meiosis. También realiza la duplicación del ADN o la replicación antes de que comience la división. Otra función es producir ribosomas en el nucleolo. También interviene en la transcripción o producción de los distintos tipos de ARN, los cuales servirán en la síntesis de proteínas. En esta imagen podemos apreciar con mayor detalle las partes del núcleo. En este caso tenemos este líquido coloidal que está dentro del núcleo, que es como un citoplasma, pero no es citoplasma, es nucleoplasma o jugo nuclear. También tenemos las fibras de ADN envueltas con histona, formando cromatina. Ahora, tengo esta esferita de acá, que parece que fuera el núcleo del núcleo, pero no lo es. Esta es una esfera de ARN y no posee membranas, se llama nucleolo. Y acá también puedo apreciar lo que son estos poritos. Estos poritos son los poros nucleares. Pero toda esta estructura de acá, toda esta estructura, se llama membrana o envoltura nuclear. Empecemos hablando de la envoltura nuclear. La envoltura nuclear es una doble membrana que separa el material genético del citoplasma de la célula. Los poros nucleares representan aberturas donde ambas membranas se ponen en contacto. La envoltura nuclear consta de dos bicapas lipídicas, la membrana nuclear interna y la membrana nuclear externa. En el pasado, la envoltura nuclear era tratado como una sola membrana nuclear. Ahora se sabe que hay dos, tanto la interna como la externa. El espacio que hay entre la externa y la interna se llama cisterna perinuclear o espacio perinuclear. La membrana nuclear externa limita con el citoplasma y el cisterna y es continua en ciertos puntos con el retículo endoplasmático rugoso, mientras que la membrana nuclear interna limita con el cisterna y con la lámina nuclear. Ahora hablemos del poro nuclear. Los poros nucleares son grandes complejos de proteínas que atraviesan la envoltura nuclear, la cual es una doble membrana que rodea el núcleo celular. Hay cerca de 3.000 a 4.000 complejos de poros nucleares en la envoltura nuclear. En este caso podemos ver en esta imagen, cada puntito acá es un poro nuclear. Ahora, si este poro nuclear lo vemos con mayor detalle, se ve así. Es un complejo de proteínas. Vamos a apreciar en la imagen, los poros nucleares conectan la membrana interna con la membrana externa del núcleo.
No solo eso, sino también permiten el ingreso de ciertas sustancias como proteínas dentro del núcleo. Estas proteínas pueden ser histonas o proteínas de ensamblaje de ribosomas. En el nucleolo se forman los ribosomas. Estos también van a salir a través de los poros nucleares y se van a ensamblar en el citoplasma. Ahora hablaremos de la lámina nuclear. La lámina nuclear es una red entrecruzada de filamentos intermedios de 15 a 80 nanómetros de grosor, compuesto por proteínas. Durante la mitosis, las láminas son fosforiladas por el factor de promotor de maduración, que dirige el desmontaje de la lámina y la envoltura nuclear. Con el desmontaje se refiere a que por un momento esa envoltura nuclear pareciera que ha desaparecido y va a permitir que salga todo lo que está dentro del núcleo y se junte con el citoplasma. Bueno, tras la segregación de las cromátidas, las láminas son desfosforiladas. ¿A qué se refiere con desfosforilación? Se refiere a que de nuevo se va a formar la envoltura nuclear. En la siguiente imagen podemos apreciar a este núcleo con mayor detalle. Entonces nos damos cuenta que hay unas estructuras entrecruzadas. Estas estructuras entrecruzadas son las láminas nucleares. Estas láminas nucleares están debajo de la membrana interna del núcleo. Esta imagen nos ayuda a resumir bastante lo que hemos explicado hasta ahora. Aquí vemos los poros nucleares que permiten el ingreso de ciertas proteínas como las histonas. También nos damos cuenta que acá tengo la membrana nuclear externa y la membrana nuclear interna. Esta estructura que se encuentra en el medio de las dos se llama cisterna. El espacio que hay entre la membrana nuclear externa y la membrana nuclear interna se llama cisterna. Ahora también vemos acá lo que es la lámina nuclear, vemos al retículo endoplasmático rugoso y al citoplasma. En la siguiente imagen podemos apreciar con mayor detalle un pedazo del núcleo celular. Acá está el nucleolo y nos damos cuenta que hay ciertos puntos donde este núcleo celular a través de su membrana se proyecta formando lo que es el retículo endoplasmático rugoso. Ahora hablaremos del nucleoplasma o jugo nuclear. Es el medio interno semilíquido del núcleo celular en el que se encuentran sumergidas las fibras de ADN y cromatina. Formada por un líquido viscoso que consiste en una emulsión coloidal muy fina que rodea y separa la cromatina y al nucleolo. El principal componente del nucleoplasma es el agua. Está formado por un 80% de agua, el cual es la fase líquida o solvente. En ella están dispersas los solutos compatibles de la disolución acuosa, principalmente de proteínas enzimáticas. Es aquí donde se sintetiza el ARN mensajero. En la siguiente imagen apreciamos un núcleo celular sin su nucleolo. Lo que podemos ver acá son la cromatina, que parece tallarín de color morado. Ahora, hay un líquido que está cubriendo esa cromatina. Ese líquido es el nucleoplasma o jugo nuclear. Ahora hablaremos de la cromatina. La cromatina es la sustancia que se encuentra en el núcleo de la célula. Esta sustancia está formando el material cromosómico durante la interfase. Está compuesto de ADN unido a proteínas. Las proteínas que mayormente componen la cromatina son las histonas, las cuales ayudan a empaquetar el ADN en una forma compacta, que cabe dentro del núcleo celular. Los cambios en la estructura de la cromatina se producen cuando el ADN se duplica y durante la expresión génica. En la siguiente imagen observamos el ADN y este poco a poco se va empaquetando. Se va empaquetando con las histonas. A su vez, esto se va a seguir empaquetando hasta formar las cromatinas. Las cromatinas se van a seguir empaquetando y terminarán formando los cromosomas. Ahora, el empaquetamiento del ADN con las histonas recibe el nombre de nucleosoma. ¿Qué es el nucleosoma? Es una estructura que constituye la unidad fundamental de la cromatina, que es la forma de organización del ADN en las células eucariotas. Acá tengo un nucleosoma, acá tengo otro nucleosoma, acá otro, y así sucesivamente. Ahora hablaremos de las histonas. Las histonas son proteínas básicas ricas en residuos de lisina y arginina. Recordemos que la lisina y la arginina son aminoácidos. Interaccionan con el ADN formando una subunidad que se repite a lo largo de la cadena cromatina, la cual llamamos nucleosoma. En este caso podemos apreciar acá las proteínas histonas y acá también proteínas histonas. Esta es una cadena de ADN. Esta cadena de ADN se va a enrollar en estas proteínas, como podemos ver acá. Ya están enrolladas las proteínas y también son selladas por la misma proteína, formando el nucleosoma. En la siguiente imagen podemos apreciar el nucleosoma, la cadena de ADN envuelta en las histonas. Como podemos apreciar, cada histona tiene diferente nombre, pero llamaremos a todo histonas. Acá también
hay una cadena proteica en forma de tubito. Esto también es una histona, el H1, el cual actúa como un cerrojo, ¿no? Cerrando las histonas con el ADN. Ahora, recordar que los nucleosomas, cuando se unen, van a ir formando la cromatina. Entonces, ahora hablaremos de la cromatina. Tenemos dos tipos. Tengo la heterocromatina y tengo la eucromatina. La heterocromatina se caracteriza por ser inactiva, no hace transcripción, es repetitiva. La duplicación de la heterocromatina empieza en la fase S tardía. La heterocromatina también es más condensada. Se localiza principalmente en la periferia del núcleo, mientras que la eucromatina es activa. Sí realiza transcripción de proteínas, no es repetitiva. Su duplicación empieza en la fase S temprana, es menos condensada y se localiza dispersa por todo el núcleo. En la siguiente imagen volvemos a apreciar la cadena del ADN. Esta se va a unir con las histonas y va a formar los nucleosomas. Los nucleosomas se van a unir para formar la cromatina. Hay dos tipos de cromatina, la eucromatina, que no está tan unida, y la heterocromatina, que es más compacta. Estas cromatinas se van a seguir uniendo para formar lo que es el cromosoma. En la siguiente imagen podemos apreciar la eucromatina y la heterocromatina. La eucromatina es menos densa, ya que tiene menos compactación de nucleosomas, mientras que la heterocromatina es más densa, ya que tiene más compactación de nucleosomas. Ahora, la heterocromatina tiene bastantes unidades repetitivas, en este caso la metionina, mientras que la eucromatina tiene menos unidades repetitivas. No olvidar la principal diferencia entre la eucromatina y la heterocromatina. La eucromatina es activa, mientras que la heterocromatina es inactiva. ¿Qué quiere decir? Que la eucromatina participa en la transcripción, mientras que la heterocromatina no participa en la transcripción. Y ya para ir terminando, hablaremos del nucleolo. El nucleolo es una región del núcleo que se considera una estructura supramolecular de ARN y proteínas, que no posee membrana que lo limite. La función principal del nucleolo es la transcripción del ARN ribosomal y posterior procesamiento y ensamblaje de los precomponentes que formarán los ribosomas. En la siguiente imagen podemos apreciar al nucleolo, tanto aquí de color turquesa como acá. Recordar que en el nucleolo es donde se va a sintetizar los precomponentes del ribosoma, también conocidos como las subunidades. En la siguiente imagen podemos observar al núcleo celular. Vemos acá sus componentes o partes. La envoltura nuclear, que está formada por la membrana externa y la membrana interna. Estas se unen a través del poro nuclear. Recordar que dentro del núcleo hay un líquido. Ese líquido es conocido como jugo nuclear o nucleoplasma. Recordemos que el ADN se encuentra envuelto con las proteínas histonas y va a ir formando estructuras alargadas llamadas cromatinas. Esta cromatina, cuando se condensa, ¿qué forma? Los cromosomas. Los cromosomas se forman cuando la célula está por dividirse. Ahora, acá tengo el nucleolo. Recordar que en el nucleolo, ¿qué sucede? Se forman las subunidades de los ribosomas. Y por último, la medida de un núcleo celular va entre 3 a 10 milímetros. Ahora sí, jóvenes, eso sería todo. Me despido. Gracias por su atención. Si es que la pusieron, recuerden dar un buen examen. Adiós.